Nosotros vamos a ver que el oído se divide en tres partes: externo, medio e interno, y cada uno teniendo sus respectivos elementos constitutivos. Básicamente, el que permite que se comunique entre el oído externo y el oído interno es el tímpano. Este es un órgano muy vulnerable que a veces se rompe, a veces se infecta cuando utilizan equipos de protección personal, no lo saben cuidar de manera adecuada. Hemos visto perforaciones e incluso mucho deterioro. Dentro de la anatomía es aquí la magia donde se lleva a cabo en el oído interno, donde se puede neutralizar todo lo que llega y se convierte en lo que nosotros tenemos en el oído. Y aquí tenemos esta parte anatómica que es la cóclea, que es el órgano que se daña y que es del que vamos a hablar el día de hoy como consecuencia del ruido. Brevemente, como resumen de la anatomía, tú lo puedes ampliar, nos pueden seguir ahí, puedes buscar toda la anatomía, pero vamos a resumirnos. El oído externo capta, mientras tanto que el oído medio convierte y el oído interno lo transmite. Resumiéndolo para todos los que nos están escuchando, el oído externo lo que hace es una función de captación y transmisión del sonido. El oído medio lo que hace es una función de transmisión y ampliación del sonido. Y el oído interno hace la función de conversión de energía mecánica a eléctrica y conducir los impulsos al cerebro. Mientras tanto que el cerebro lo que hace es una decodificación e interpretación de los sonidos. La pérdida de la audición se da cuando se falla en uno de estos cuatro niveles. El sonido, de manera muy rápida, no es profundizar aquí, pero es un movimiento oscilante de partículas que se propaga en un medio elástico. Por eso cuando existe la parte muerta ya no se transmite el sonido. Y el ruido es una mezcla compleja de sonidos de frecuencias e intensidades diferentes que produce una sensación auditiva y considerada molesta. Con el paso del tiempo y por defecto de su reiteración puede ser perjudicial para la salud de las personas. El ruido también se ha visto muy asociado en cuanto a otras patologías como patologías en trastornos del sueño, puede ser a nivel cardiovascular, a nivel hormonal, trastornos visuales, perturbación. Bueno, se ha visto muchas patologías que el ruido ocasiona en el ser humano. El día de hoy nos enfocaremos en las otopatías de origen ocupacional, las cuales vamos a tener de dos tipos. Tenemos los accidentes y las enfermedades. Básicamente los accidentes, proyección de partículas. Cuando las personas están esmerilando, están soldando, caen partículas dentro del conducto auditivo externo, lo que ocasiona quemaduras y obviamente pérdidas de la audición. El calor, el fuego, como habíamos dicho también, un traumatismo craneoencefálico, una persona se cae, se golpea, un trastorno de columna, hace que la persona también pueda perder la audición. El trauma acústico agudo, que ya está relacionado con el ruido, enfermedades como la parotitis, cambios bruscos de presión, las sustancias químicas y el trauma acústico crónico. De esas nosotros las que vamos a estudiar o las que más prevalente, las que más tenemos en nuestras empresas y en nuestras industrias son dos: los accidentes y las enfermedades, y nos vamos a quedar con dos: el trauma acústico agudo y el trauma acústico crónico, los dos relacionados con el ruido. Y vamos a ver por qué hemos hecho esta clasificación. Lo que nosotros hacemos es, con un aparato llamado el audiómetro más una cabina, tomar lo que la persona nos responde y pasarla a un audiograma. Y estas frecuencias nos permiten a nosotros saber si la persona ha sido expuesta a ruido, ha sido expuesta a químicos y está perdiendo la audición. Para terminar esta parte introductoria, lo que nosotros vamos a ver es que las sorderas se dividen en dos. Bueno, hay varias, pero las que nosotros vamos a enfocar son dos: sorderas de transmisión y de percepción. Es aquí donde nos vamos a trabajar nosotros, en las sorderas de percepción. Las sorderas de transmisión, pues a veces cuando se taponan, cuando las personas no tienen un buen aseo, también se puede ver ese tipo. Pero nos vamos a enfocar a las sorderas de percepción. ¿Y qué nos dice? Estamos aquí porque la parte legal nos pide que nosotros debemos hacer, según el decreto 2393, nos dice que debemos hacer una vigilancia a las personas que han sido expuestas a periodos de ruido prolongado. Y en el artículo 331 dice que la pérdida auditiva, las hipoacusias que causen incapacidades permanentes parciales debidas a sordera profesional se graduarán en base al porcentaje de pérdida auditiva. Esto lo veremos en la próxima clase, que es el propósito que podamos aprender a calcular el porcentaje de pérdida. Esta es la primera parte. Eso es lo que debían haber pegado una leidita y esperemos que ya lo tengan al día. Ahora sí nos vamos con la materia. ¿Tienen hasta aquí alguna pregunta? Bien, vamos a continuar entonces con esa segunda parte y vamos a hablar así de las otopatías laborales.
Dentro de las ortopatías laborales es importantísimo que nosotros podamos ver un audiograma. Un audiograma no es nada del otro mundo, tiene dos partes, ¿no? Por un lado tenemos los decibeles y por otro lado tenemos las frecuencias. En este lado vamos a jugar con lo que las personas escuchan y las vamos a graficar en este audiograma, y eso nosotros tenemos que interpretar para saber qué es lo que está pasando con el ser humano. Si bien es cierto, la higiene es sumamente preventiva, es decir, ella hace los cálculos y que nosotros debemos evitar, el audiograma nos está dando ya una vigilancia de tercer nivel, que significa que ya estamos viendo el impacto que tiene lo que nosotros no hemos hecho en gestión y ya se ve reflejado en el ser humano. Nosotros lo que vamos a hacer en esta parte es dividirla en dos. ¿Qué significa? El audiograma tiene el eje de las X y el eje de las Y. Aquí tenemos el eje de las X donde van las frecuencias, que se gradúan desde 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000. Las personas que nos escuchen que hacen seguridad industrial saben que nosotros cuando pedimos estudios de sonometría, los pedimos de tal manera que se hagan con bandas de octava para saber cuál es la frecuencia que nos está lastimando a nosotros. A veces nos dan los reportes y nos dicen 85 decibeles, 95 decibeles, 100 decibeles. ¿Pero en qué frecuencia? Necesitamos saber el promedio de cada una de las frecuencias. Por eso es importante que pidamos los estudios de sonometría en bandas de octava. En esta parte que tenemos aquí el audiograma, el eje de la guía, en cambio, va desde menos 10 hasta 120. No significa que la persona escuche a menos 10 o en 0, sino que cuando se crearon estos primeros audiómetros se hicieron pruebas y se sacó por cálculos estadísticos, y hay personas que tenían una sensibilidad más baja y que podían escuchar al nivel de la frecuencia. Pero por fines didácticos ustedes pueden ver que el audiograma va desde menos 10 hasta menos 25 considerándose como normal. Muchos autores dicen que 20 es el tope y cuando ya esté en 25 debe haber ya necesariamente una pérdida auditiva. Y todo lo que esté por debajo de 25 es considerado patológico. Es decir, si ustedes ven una caída en cualquier frecuencia es anormal e inmediatamente debe ser investigado. De manera imaginaria nosotros siempre colocamos aquí una línea en 4000 que nos permite dividir al audiograma en dos partes. La parte izquierda y la parte derecha. En la parte izquierda nosotros podemos ver que están las frecuencias de la conversación, que van desde los 500 hasta los 2000 y 3000. Es una parte muy álgica. Y la parte a la izquierda que tenemos 4000, 6000 y 8000, que se considera donde comienza a dañar el ruido industrial. Lo maravilloso del ruido es que a pesar de ser molesto, desagradable y todo, el ruido tiene un patrón que va dejando secuelas de manera muy ordenada. ¿Qué significa esto? Si nosotros podemos ver aquí, siempre el ruido industrial va a comenzar a dañar las frecuencias de 4000, de 6000 y de 8000. Ahí es donde inicia. Por eso cuando empezábamos en la primera clase hablábamos del trauma acústico avanzado, el trauma acústico inicial o el trauma acústico avanzado. Actualmente ya no se utiliza mucho, pero son hipoacusias. Sin embargo, antiguamente en 1975-79 se hablaba de trauma acústico inicial, las que comenzaban en 4000, 6000 y 8000. Actualmente ya se habla de hipoacusias, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Pero el ruido comienza a impactar, a hacer su daño en 4000, 6000 y 8000. Y obviamente, una vez que ya ha dañado las frecuencias de 4000, 6000 y 8000, comienza a dañar las frecuencias de 3000, de 2000, 1000 y 500. Ese es el orden que sigue el ruido. Este es un audiograma hecho por fines clínicos donde si ustedes mandan a hacer un otorrino, hace esto, dice, miren, tenemos un audiograma y todo lo que sea por debajo de 25 es enfermo. Y le va clasificando en su nivel si es leve, si es moderado, si es severo y si es profundo. Realmente con eso nosotros sabemos algo, pero no podemos hacer gestión. Y la idea de este curso es que a través de eso podamos hacer gestión. Aquí tenemos una hipoacusia. Y como pueden ver, esta hipoacusia, en 4000 vemos una caída. Es una caída completamente significativa. Normalmente todo está en 10 y en 25 cae. Y en 4000 tenemos el escotoma. Entonces aquí
Si nosotros vemos, dice, es una patología, es una hipoacusia leve. Muchos médicos, cuando ven este audiograma, no ingresan a estos trabajadores a las empresas. Le dicen, no, está dañado su oído y no le permiten ingresar. Lo que los médicos no saben es que esta patología que se ve aquí es muy común y es trauma acústico inicial. Si la persona se le da tratamiento y el tratamiento es descanso, esta patología es reversible. Es la única que es reversible en esta fase. Si continúa el daño, como vemos en este que ya es un trauma acústico avanzado o una hipoacusia de segundo grado, esta parte ya no es reversible. Y a mí me gustaría que ustedes pudieran enfocarse en los 8000 hercios cuando vemos aquí, en esta parte, aun cuando se encuentra normal y la pérdida se encuentra en 4000, se recupera en comparación de los 4000, se recupera en 6000 y en 8000. De esa manera está diciendo que la patología es netamente por el ruido y no por la edad, que es lo que veremos en la clase 2. Se la conoce como una presbiacusia. ¿Qué significa? Que si además de eso ustedes tienen una caída en 4000 y en 6000 y en 8000 no se recupera la audición, es decir, el escotoma se va para la derecha, necesariamente tiene un componente de presbiacusia. El trauma acústico tiene 4 fases y como prevencionistas la labor es que todos los audiogramas que nos hacen, o los otorrinos, nos hace el médico ocupacional, los que somos técnicos o los que hacemos la vigilancia, tenemos que mirar, bueno, ya sé que el paciente tiene un daño en el oído o no tiene un daño en el oído, y si lo tiene, ¿en qué etapa está? Si es de instalación, si es de latencia total, si es de sublatencia o de sordera manifiesta. ¿Para qué vamos a detectar pacientes de sordera manifiesta? Si ya está sordo, ya no hay necesidad, ya tenemos que reportar. Pero ¿en cuál periodo debemos trabajar? En la fase de instalación. Y ese es el periodo que vamos a ver aquí. Aquí el paciente es reversible, el paciente se queja de malestar y un poquito de fatiga. En la fase de latencia, que ya es irreversible, hay acúfenos, significa que la persona tiene unos zumbiditos y hay compromiso de la audición de la palabra, que significa que la persona ya comienza a interpretar mal las palabras. Y en el tercero, que hay un compromiso en el área del lenguaje, y aquí es donde ya vemos la pérdida, y aquí es donde ya debemos reportar porque existe ya un compromiso o una discapacidad. Sordera manifiesta, no hay nada que hacer, lo único que podemos hacer es pues darle una mejor calidad de vida, pero realmente esa persona no puede hacer nada, completamente no se puede hacer nada. Y aquí es donde nos van a mirar la gestión de nuestros organismos de control. Bueno, hemos llegado al método de Klokov. El método de Klokov fue dado, salió por primera vez en el 79, ya en el 75 venían haciendo esto. ¿Y qué es lo que hace Klokov? Él se daba cuenta que la gente perdía la audición pese a todos los sistemas de gestión que hacían los buenos prevencionistas y creó este método. Actualmente se ha modificado y es el que estamos utilizando el día de hoy. Y me encanta porque Klokov lo que él hacía es cogía los audiogramas y los dividía en dos. Los que eran normales de los que eran patológicos. Y los que eran patológicos los dividía en 3 grandes grupos. Como yo les había dicho a ustedes, trauma acústico e hipoacusia por ruido. ¿Qué significaba el trauma acústico? Nada más se acuerdan cuando poníamos la mano derecha y decíamos todo lo que está en 4000, 6000 y 8000. Y la hipoacusia, todo lo que está desde 3000, 2000, 1500 hacia la izquierda. El trauma acústico a la vez se acuerda que se divide en 2. Se dividía en leve y en avanzado. Y la hipoacusia se dividía en hipoacusia leve, moderada y avanzada. Dejando este gran espacio para que la persona pueda hacer una vigilancia porque iba en este orden. Es importante que lo veamos en esta clase, la importancia que tiene el método de Klokov. También es importante que ustedes sepan que la audiometría no solo está relacionada a la pérdida de audición por el ruido. Existen químicos como el tolueno, sileno, benceno y muchos neurotóxicos que hacen que se pierda en cualquier frecuencia la audición. Son muy desordenados los químicos, pueden dejar sordas a las personas en poco tiempo y pueden alterar cualquier frecuencia. No así como lo hacemos con el ruido, que ya tenemos un esquema en dónde empieza, a dónde va, por dónde viene y todo. Los químicos dejan una sordera en cualquier frecuencia. Tomen en cuenta esto. En 1979, este audiograma se dividía en 6 partes.
que decía que va A, B, C, D, E y F. En el 2002 ya se incrementaron más cuadraditos que los voy a pasar a explicar de una manera muy dinámica acá. Como ustedes pueden ver en este audiograma, nosotros tenemos divididos como por cuadraditos, cuadrado A, cuadrado B, cuadrado C, cuadrado D, E y F. ¿De dónde a dónde van estos cuadrados? Si ustedes pueden ver, este cuadrado va de menos 10 a menos 25 y va desde la frecuencia de 500 a la frecuencia de 3000. Este es el cuadrado A. Tenemos un cuadrado B que igual va desde menos 10 hasta 25, pero va desde las frecuencias de 4000 a la de 8000. Tenemos un tercer cuadrado que es el cuadrado C, que va de 30 hasta los 50 decibeles y abarca las frecuencias desde los 4000, 6000 y 8000. Continuando el otro cuadradito, decía, bueno, va desde los 60 decibeles de pérdida hasta los 95 y abarca las frecuencias de 4000 a 8000. Y eleva desde los 35 hasta los 50 y abarca las frecuencias de 500 a 3000. Y por último, va desde los 60 hasta los 95 y va desde la frecuencia de 500 a los 3000. Como ustedes pueden ver en este audiograma que hemos graficado aquí con rojo, ustedes ven que este audiograma se encuentra en el cuadrado A y en el cuadrado B. Es un audiograma completamente normal. Cuando veíamos el primer ejemplo, veíamos este señor que tenía una pérdida de la audición en 4000 y en 6000 recuperaba un poco y en 8000 regresaba a la normalidad. Miren cómo cae la pérdida de la audición en este cuadradito que es en el cuadradito C. Este cuadradito C nos está diciendo que recién ha comenzado el ruido a deteriorar el oído y en esta fase es reversible. ¿Qué pasa si nosotros no hacemos aquí la gestión administrativa, la gestión, bueno, también podemos hacer la gestión de personal, que podemos hacerle rotaciones, que descanse, podemos incorporar ya, si no se puede hacer mal, eliminar el ruido, podemos poner equipo de protección personal? Si continúa este paciente exponiéndose al ruido, cae al cuadrado D y definitivamente ya no hay nada que hacer. Ahora, estos pacientes cuando caían en el ruido pasan asintomáticos, que significa que no perciben que han perdido la audición y los audiogramas pasan desapercibidos. Pero, ¿qué pasa cuando la frecuencia cae en el cuadrado E? Significa que ya está comprometida un área de la conversación. Puede ser en 500, en 1000, 2000 o 3000. Y como ya existe este parte azul que ustedes ven que es la parte de la conversación, significa que necesariamente va a haber un compromiso y eso genera pérdida y la pérdida que genera una incapacidad y la incapacidad genera una enfermedad profesional y eso es lo que tenemos que reportar al Seguro Social. Bueno, como ustedes pueden ver, continúa, ha caído por debajo de D y ya tenemos varios compromisos en la parte E y incluso ya tenemos un compromiso en la área F. Entonces, esto es el orden en el que va siguiendo el ruido. Primero cae en la C, cae en la D, cae en la E y cae en la F. Es el orden. En 1979 Klokov ya se dio cuenta que las hipoacusias seguían ese camino. Es decir, iban de la A, iban a la B, iban a la C, iban a la D, iban a la E, iban a la F. En 1979 Klokov ya se dio cuenta que el ruido era ordenado y seguía esa temática para poder dejar sordo a una persona. Ahora, ¿qué pasa con los químicos? Ellos son desordenados. Miren aquí, 4000, 6000 y 8000 está bien, pero tiene una pérdida en 500, en 1000 y en 2000. Posiblemente esta persona tiene una pérdida de la audición por cualquier otra cosa menos por ruido. Entonces, primera conclusión que llegamos del método de Klokov. El método de Klokov te sirve para que tú sepas que el audiograma que tú estás viendo y la pérdida que está ahí, si es un audiograma con pérdida auditiva, se pueda saber si es por ruido o no es por ruido. Si es por ruido, ¿en qué etapa está? Y si no es por ruido, es por cualquier otra cosa y necesita investigación. Entonces, esa es la conclusión más grande que Klokov ya la dejó en 1979 para los prevencionistas. Aplicábamos el método de Klokov y sabíamos, ¿es por ruido? No es por ruido. Si es por ruido, ¿en qué etapa está para yo poder hacer la respectiva prevención? Resumidas cuentas, lo que habíamos dicho,
Klokov nos dijo normal, patológico, si es patológica, relacionada con el ruido o no relacionada con el ruido. Si es que es relacionada con el ruido, ¿en qué etapa está? Listo. Esta ha sido la parte introductoria para que vean el método de Klokov. Parece que muchos los perdimos. Ya, aquí tenemos una pregunta. Ok. Ya. Sí. ¿Por qué hablar de 1979 y no del 2002? Ya. Porque era necesario que pudieran ustedes entender cómo pasaron las cosas en 1979 y qué cambios han hecho en el 2002. ¿Qué hacer si la etapa se encuentra con discapacidad? Ya, debemos calcular y esa etapa se la debe pues reportar. Vamos a ver luego cuando veamos en la siguiente clase. Vemos ahí que si se tiene una pérdida más del 15% se debe reportar. Y obviamente nosotros no podemos decir si es que es o no es enfermedad profesional. Pero si ya tiene una pérdida auditiva del 15%, aplicamos el método de Klokov y nos dice si fue por ruido. Y si tu empresa estaba haciendo gestión, dando equipos de protección, dando capacitaciones, hacía periódicamente las audiometrías, entonces obviamente pues se demuestra que tú estabas haciendo tu gestión y se te penalizará con menos. Pero si tú no lo haces, obviamente te caerá la respectiva sanción. Si es que tú no tienes un audiograma de base, no hacías pruebas, no demuestras nada de gestión que tú has estado haciendo. Esos son los comentarios que tenemos en el chat. Aliwin, tú estás en línea y puedes preguntarla en vivo y en directo. Sí, aquí mi pregunta es, solamente con los químicos que has comentado, tolueno, tipo neurotóxicos, Ajá. ¿se puede generar este tipo de hipoacusia? Sí, claro. Y recuerda que esos son muy letales. Ellos no dejan el orden como deja el ruido, que va de tal a tal a tal, no. Ellos te comen cualquier frecuencia, se pueden comer 400, se pueden comer, 500, 1700, cualquiera. Tolueno, sileno y benceno son muy letales en Pero la hay, audición. hay más químicos que pueden Sí, sí, generar eso. claro, hay muchos más químicos. En la guía que tenemos ahí, que está donde dice en la biblioteca, que la puedes revisar, está la guía integral basada en la evidencia. Ahí te puedes bajar. Si estás viendo ahorita en línea, y todos los que no están viendo la transmisión, aquí dice, ¿no? Bibliografía. Aquí tenemos la hipoacusia y ahí la podemos ver y tenemos los libros para bajar. Tenemos material adicional, están las GEMO y también tenemos esas, ¿no? Y aquí está ahí. Y también, Aliwin, dentro del MOOC hay un capítulo que tenemos que, dentro de esta modalidad, que es neurotóxicos, y ahí ves al aluminio, también ves a otros químicos más que son letales, además de ser neurotóxicos. Pero tolueno, sileno y benceno, básicos que debemos controlar en eso. Todos los derivados del petróleo también ocasionan sordera. ¿Listo? ¿Tienes alguna otra pregunta? Listo, tenemos otra pregunta. Dice, ¿en qué etapa debemos reportar? Listo, muy buena pregunta. Mira, habíamos dicho que si estás aplicando, el método de Klokov lo que te sirve es para que tú puedas saber si es que la hipoacusia que tú tienes es por ruido o no es por ruido. Si es que tienes una hipoacusia con ya pérdida de la audición, básicamente, o sea, significa que no hiciste gestión, se te fue la gestión. Y ya por lo general significa que estuvo en hipoacusia grado 3 o grado 4 o grado 5. Si te vas a este grafiquito, que es el que vamos a proyectar ahorita, en este gran momento, vamos acá, aquí. Como ustedes pueden ver, si es que te encuentras tú aquí en la pérdida leve, ya existe una pérdida de la audición de un 1, 2 y hasta un 3%. Sin embargo, no significa que no te ha hecho daño. Ya te ha hecho daño el ruido o los químicos y todo, ya tienes un porcentaje de pérdida. Lo que te dice la ley es que debes reportar si está relacionado con el ruido, si tienes 15% de pérdida. ¿Qué significa? Por lo general ya eso se reporta cuando está en moderada y en avanzada. Básicamente aquí tú ves ya las pérdidas del 15%. Aquí es cuando tú tienes que reportar ya. Si tú tienes ya moderada y tienes un 13, ya estás despuntando para llegar a los 15 y hacer eso. Y la leve, básicamente,
es tu alerta para que ya puedas cambiar a esta persona de puesto de trabajo, puedes hacer vigilancia, puedes mandar a la trabajadora social a mirar si tiene alguna actividad extra laboral que le está dejando sordo, o aplicar el procedimiento, el protocolo de investigación, donde te pregunta si se ha expuesto, si ha sido militar, si se ha expuesto a autotoxis como a la gentamicina, si va a las discotecas y todo, para tratar de no vincular con la empresa esta patología. ¿Alguna otra pregunta más? Aliwin, ¿tienes otra pregunta más? ¿Tú estás en línea? Tenía una duda con respecto a ruido por tracción vía ósea. Ajá. ¿La hipoacusia se podría interpretar igual? O sea, la hipoacusia por vía ósea, ¿dices? No te entendí bien la pregunta, Aliwin. Ruido, cuando uno está expuesto. Ajá. Ya. Cuando tú tienes ruido por transmisión vía ósea, Ya. se da por ciertos tipos de vibraciones Sí, sí. y comienza a afectar a nivel del oído medio e interno. Ujú. ¿Cómo podría darse ese tipo de curvas audiométricas? Muy buena pregunta, Aliwin. Mira, ¿recuerdas cuando nosotros decíamos esto? En el audiograma se verían las pérdidas a este nivel, Aliwin. Se verían en 250, 500 y hasta 700. Porque recuerda que ya aquí hablamos de vibraciones. Es decir, las personas que utilizan los neumáticos y ese tipo de cosas, sí, se ve pérdidas de la audición en lo que es 500, 700 y hasta 1000. Ahí se ve por la vibración, y en 250 característico. Las personas que tienen vibraciones, se ve la pérdida de la audición en esas frecuencias. No se vería por acá, sino se vería por acá. Muy buena pregunta, Liwin. ¿Alguna otra pregunta más que Quiere tengan? decir que, por ejemplo, Ajá. un motociclista podría verse en ese lado. Sí, podría verse en este lado de acá, y también se podría ver por el ruido, ¿no? Porque podrías tener los dos componentes. Y eso es justo lo que íbamos a hablar en esta parte, porque mira, por ejemplo, en esta diapositiva que le estoy poniendo a ustedes, que lo están viendo todos, es un audiograma completamente normal. ¿Qué significa? Que si nosotros hacemos esta línea imaginaria en los 20, encontramos este audiograma. Y es normal. Tú le ves y dices, ¿es un audiograma normal? No. Significa que este señor tuvo ya una exposición al ruido en 4000. Y significa que él, aun cuando era normal, él ya vino expuesto a ruido. Es decir, tú puedes hacer una cosa muy preventiva, cuando haces examen preocupacional, a esta persona ya le podemos detectar si vino o no vino expuesto a ruido. Y lo que decía Liwin, si ya lo tenemos por aquí en 500, en 1000 o 750, posiblemente ya venía también de vibración. Es decir, más se ven las personas que tienen los neumáticos, los que tienen estos martillos neumáticos, todo lo que tenga que ver con vibraciones que también deterioran esta parte de la audición en esas frecuencias. Además del ruido que tiene. Y si además del ruido, el CO2 o el monóxido de carbono o la exposición a derivados del petróleo o a químicos, le conlleva perder la audición, de tal manera que tienes una mezcla de tantos en un audiograma. Esto es para los audiogramas que son normalitos, es decir, chuta, queda justo por ruido, justo por esto. Y si tiene varias cosas, van a encontrar audiogramas como los que les voy a dar. Como ustedes pueden ver aquí, siempre en la tabla ustedes van a poder ver los valores. Como pueden ver aquí tiene valores de 5, 10, 15, 20, 5. Son valores normales, no ven pérdida de la audición, se encuentra normal la persona. Sin embargo, como pueden ver acá ustedes, en estas de acá, esta diapositiva que les estoy poniendo ahorita, miren ustedes ese desorden. Completamente. Ahí, ¿qué tendrá? Exposición a químicos, exposición a ruido. Definitivamente cuando nos encontramos con audiogramas así, es muy difícil. Entonces cuando Klokov se vuelve loco y no sabe qué es, porque tenemos doble componente. Y lo que decía Liwin es verdad. Puede ser que esté manejando una motocicleta. El manejar la motocicleta tiene vibraciones. El ruido que genera la moto, 2. Puede perder en 4000, 6000 y 8000, y con la vibración que tiene en 700 y en 500. Y si a eso él está expuesto al tolueno, al sileno, al benceno, a los derivados del petróleo, al monóxido de carbono, y eso le genera una pérdida de la audición, él tiene genial. Me parece un buen ejemplo. Se tiene los tres componentes y va a tener unas audiometrías completamente raras dentro de eso. Pero Klokov sirvió y es para ruido. Siempre que ustedes quieran ver si la patología que ustedes van a declarar es una patología
producida por ruido, tienen que aplicar Colcobo. Hoy por hoy es el que sirve. En cambio, en las normas internacionales, si ustedes tienen una empresa como alemanas o tienen OSHAs, ya no. Ahí nos sirve hacer en cambio un comparativo. ¿Qué significa? Tenemos 12 audiogramas. El audiograma de inicio y el audiograma con el que, o de base, con el que tú lo vas a comparar. Y se hace cálculos estadísticos que lo veremos la próxima semana y vemos si es que guarda relación o con ruido o con químicos y eso para poderlo reportar, que ellos lo reportan en una hoja que se llama la 300. Miren acá otro ejemplo, miren, es completamente anormal, este está muy bien en 4000, 6000 y 8000, o sea, no hay ruido, pero miren cómo pierde completamente acá. Puede ser incluso una enfermedad degenerativa, una enfermedad genética. Por eso es sumamente importante y a veces los médicos se espantan cuando ven esto tiene una pérdida significativa y dicen, ahora qué hacemos, declaremos. ¿Declarar qué? Van a declarar sí porque tiene una enfermedad, tiene una discapacidad, una pérdida auditiva, pero no tiene relacionado con ruido. Y lo que nos dice en el 2393 son las relacionadas con el ruido. Todavía no hay nada por químicos, no hay nada por eso. Hoy por hoy lo único que estamos declarando son las ocasionadas por ruido, cuando existe una pérdida auditiva. Las otras pudieran, si es que ya tienes pérdida de la audición y tienes una gestión hecha, pero hoy por hoy lo que recién estamos haciendo es por ruido. ¿Estamos claros? ¿Tienen alguna pregunta? Tenemos 10 a 15 minutitos más para poder hacer las preguntas. ¿Nos van a dar la batería? Sí, les vamos a dar el software para que puedan hacer, sí, señor. En la plataforma virtual ya está, donde tú lo puedes descargar y lo pueden hacer. Tienen este Excel para que ustedes estén jugando. El fin de semana pueden ya pedirle a la doctora o al doctor que le pase las audiometrías y usted esté viendo en qué etapa se encuentran las que son por ruido o las que sí son por ruido o las que son por químicos. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos hecho en Excel. Ustedes pueden ir jugando aquí, por ejemplo en 4000, si la persona tiene 55, y también tenemos al lado la de 55, y miren como ustedes cae justito en este cuadrado que hablábamos. ¿Se acuerdan que esto era el cuadrado A, el cuadrado B, el cuadrado C? Miren, ya podemos decir que esta es una hipoacusia de primer grado. Y obviamente recuerden que aquí es reversible, siempre y cuando no tope el cuadrado A, B, C, el D, ¿no? Si ya haga este cuadrado, definitivamente ya no hay nada que hacer. Entonces tienen esta manera, hoy por hoy, para que puedan practicar, a través de este software, puedan practicar las audiometrías que las tienen en los dispensarios, que el médico las ha tomado, que han pagado ustedes a los otorrinos, para que las puedan ver. En la siguiente clase vamos a aprender a hacer una base de datos para calcular el porcentaje de pérdida y para que ustedes puedan hacer la respectiva gestión. Aliwin, ¿tienes otra pregunta? Tú estás al aire. Te escuchamos. Sí, quería ver el tema de las hipoacusias unilaterales y laterales. Por ejemplo, aquí estamos viendo una hipoacusia bilateral. Sin embargo, me he topado mucho Sí. con hipoacusias unilaterales. Así es. En las cuales ya determinamos que no hay una relación causa-efecto a nivel de su exposición laboral. Así es. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que dice Lewin es valedero para todos los que nos están escuchando. Por ejemplo, en los cambios, normalmente la ley dice que debe ser, para que guarde relación causa-efecto, debe ser en los dos oídos. Sí, totalmente de acuerdo. Sin embargo, los estudios demuestran, por ejemplo, que las personas que manejan vehículos, o sea, las personas, los transportistas, básicamente pierden bastante, más predominantemente en el lado izquierdo, más que en el derecho, pero se guarda. Por ejemplo, aquí podemos ver en este dibujo que les puse, y podemos poner acá al lado, podemos poner un 35, ¿no es cierto? Ahí no están igualitas, pero guardan la relación. ¿Qué significa? Que si hubo la exposición en el lado izquierdo más predominantemente que en la del derecho, pero existe esa predisposición. Ahora, hay un artículo que les voy a poner a ustedes en Canadá, donde dice que el humo, el diésel, es sumamente perjudicial, además de ayudarle en la pérdida de la audición, también le da problemas neurotóxicos y también le da un montón de problemas. Entonces ahí es lo que dice Lewin, ¿no? No hay esa relación causa-efecto, el audiograma no se le puede dar ese patrón que necesita. Lo que hoy por hoy lo que sirve es para ruido. Y no hemos logrado estandarizar todavía para los químicos, decir, no, si mira está aquí es el químico tal, está aquí está el químico, no.
Realmente solamente este sirve para ruido y para mirar una que otra relación. Y sí puede ser unilateral, totalmente es unilateral. Yo he visto muchos casos de personas que utilizan manos libres, es decir, durante su trabajo utilizan manos libres en el derecho o en el izquierdo y pierden la audición. Sí, totalmente de acuerdo. Y la pierden más del lado derecho o del lado izquierdo. Ahora, para que exista la enfermedad profesional tiene que haber una simetría, es decir, que puedan ser en los dos, porque tienen recibiendo el doble impacto. Aún como vemos en este ejemplo, estaba más predominantemente más en el lado izquierdo que en el lado derecho, pero guardan el mismo patrón, que significa que está relacionado. Las unilaterales se ve, yo he visto en químicos, más en los choferes predominantemente en el lado izquierdo que en el lado derecho, pero sí, claro, se puede ver, se puede ver. Si tiene un traumatismo, un golpe y se daña el lado derecho, más predominantemente eso. Claro que sí, Aliwin. Gracias por tus aportes, Aliwin. Hemos aprendido muchísimo el día de hoy. Dime. Solo una última pregunta. ¿Cómo se vería una audiometría de una persona de call center que tenga afectación? Normalmente ahí va a ser unilateral, pero ¿cómo se verían las curvas para decir si hay una afectación directa o muy clara en el oído? Ya, muy buena pregunta. Ahí nosotros no tenemos ruido industrial, es decir, no tenemos en 4000, no tenemos, no, recuerden todos los que nos están escuchando, y la pregunta de Lewin es muy valedera. Esto nos sirve para ruido industrial, es decir, máquinas, pero en un call center el ruido que ellos están escuchando no es en 4000, básicamente sería por aquí, en lo que es 10, en lo que es 1000, 2000 y 3000. Miren lo que va a pasar más o menos aquí. Si ponemos aquí un 35, miren la caída cómo se da, automáticamente se da en 1000 y no guarda la relación como se cae en este cuadrado y todo. Es por eso que ahora, ya en el 2002 y ya en la Gatizo, nos dice que nosotros debemos vigilar la caída de las frecuencias en cualquiera. Significa, puede ser en 500, en 1000, cualquier caída por debajo de 25, automáticamente tenemos que vigilar. Y obviamente los call centers tiene mucho que ver la parte más álgica, que es el área de la conversación, que es desde los 500, los 1000, los 2000 y los 3000. Como ustedes pueden ver, esta parte azulita es la más crítica. Si por ejemplo yo encuentro un audiograma de una persona que está como acabamos de ver aquí, 35, y llega a 40, ay, 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 miren eso, ya tiene un porcentaje de discapacidad o de pérdida. Eso ya, si ustedes lo encuentran dentro de la bombita, tiene el porcentaje de pérdida. Obviamente en la próxima clase ustedes van a aprender a calcular y van a ver con un cálculo matemático que vamos a poner aquí en el Excel la fórmula, ustedes pueden meter y ya saben si tiene o no tiene pérdida y cuánto tiene de pérdida. Gracias, Aliwin, muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta más? Recuerda, Aliwin, 500, 1000, 2000 y 3000. Es lo más álgico en los call centers. Ya tenemos solamente pocos minutitos para contestar más porque tenemos que ya dejar listo para la siguiente reunión. Otra pregunta que nos dicen es, sí les vamos a enseñar a calcular el porcentaje de pérdida y para que puedan reportar. Sí, eso lo veremos la próxima semana. Sí, mira, lo que te recomiendo, el que me hizo, dice, vamos a realizar prácticas. No, tú estás en una modalidad solo de la interpretación. Si van a hacer prácticas, no hay problema, pueden hacerlo en los locales en donde hagan estas audiometrías para que ustedes puedan practicar, pero esta es solamente para interpretación, ¿sí? Tenemos otra pregunta que dice, a ver, no te entiendo muy bien. Dice, ¿podemos aplicar esto en las personas con expuesto a ruido de voz? No te entiendo. Ya sé a qué te refieres. Sí, hay estudios, no sé si me estoy haciendo entender bien. Las personas, por ejemplo, las parvularias, ellas tienen una especie de ruido, que no es un ruido industrial obviamente, pero es un ruido terrible ver a tantos niños. La voz humana llega a 80 decibeles, claro que sí, y si la persona tiene que gritar, está sobrepasando los 85, y los niños cuando están todos esos, pues sí, claro, hijo, sí. Es un ruido que además de dar molestias, le produce mucha fatiga a la persona, le produce un síndrome del burnout, de estar quemado, y sí, claro, obviamente también va a tener pérdida auditiva. Sí, claro, por eso los profesores en ocasiones pierden la audición, por eso hacen el tono de volumen, gritan y todo ese tipo de cosas. Claro que sí, realmente no hay muchos estudios en nuestro país con sonometrías que van a las escuelas y miden los bullicios de los niños a cuántos decibeles de. Realmente no he tenido experiencia, me parece muy buen campo, hijo, lo voy a hacer, me gustaría mucho hacer a los profesores un audiograma para poder saber. Esa es la pregunta que me estás diciendo.
Bueno, ¿alguien más tiene otra pregunta? Lewin, de pronto la última pregunta. Tú estás al aire. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? ¿Qué les ha parecido, muchachos? Ok. Aliwin, en MOOC tenemos, y todos los que nos están escuchando, tenemos una variedad de cursos free. Así es que ánimos. Y obviamente estaremos escogiendo a ustedes para que nos ayuden en esto. Gracias por estar con nosotros. Lo que hagan, ahorita cojan los audiogramas y pónganles aquí, jueguen con los números y miren más o menos el gráfico dónde está. Y ustedes pueden ver en esto para terminar. Recuerden, cuadrado A, es decir, aquí en este cuadradito, normal, en este normal. Aquí inicial, aquí avanzado, aquí hipoacusia leve, aquí moderada y acá severa. Ese es el orden que sigue en el ruido. Y ustedes pueden saber en qué etapa está y qué pueden hacer para mejorar. Mi nombre es José Molina, ha sido un gusto trabajar con ustedes, que tengan una muy bonita noche, les recomendamos mirar las grabaciones, adicional a eso también están grabados esto y están explicando de una manera más pedagógica para que lo puedan mirar. Si tienes alguna pregunta adicional, la haces a través de este chat, también recuerda que tienes un chat a través de Virtual Course, que es donde más de 80 personas están ahí, son expertos, entendidos en la materia. Si yo no te puedo contestar, seguro uno de las 79 personas que están viendo este programa te la van a poder contestar. Gracias por participar, eso ha sido todo, que tengas una muy bonita noche. Descanses, chao, que te vaya muy bien, hasta luego.